Buenas tardes. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el quinto domingo de Cuaresma. Esta Eucaristía será ofrecida por Romelio Ayala, Carlos Pastor Melchora Barrera, Yolanda Quiñones León, Eumelia Vizcaíno, Armando Vizcaíno, Isabel Miret, Alcalí Land. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, nos acercamos a la Pascua, que será precedida por la Semana Santa, la fiesta por excelencia de los cristianos. Y en el quinto domingo de Cuaresma, por supuesto, está el tema de la cruz, también lo llamamos Domingo de los Profetas. Jeremías nos anuncia la alianza que Dios quiere sellar con su pueblo, inscribiendo su ley en los corazones y perdonando sus pecados. A ese cambio en el sentido de mejor entendimiento de la ley de Dios, también se le llama tiempo de la interiorización de la ley. No es una ley para ser cumplida simplemente con acciones, sino en el corazón. Es donde deben brotar, y si atendemos a las enseñanzas de Jesucristo, siempre va a estarnos llamando a la conciencia, ¿verdad? A donde brotan las obras buenas, es allí en el corazón, en la conciencia. De ahí brota la caridad, el nuevo espíritu, que es el de los cristianos, el de los que seguimos a Jesucristo. No basta cumplir los mandamientos externamente, hay que cumplirlos primero en el corazón. En el Evangelio vamos a escuchar esa enseñanza de Jesús que nos interpreta su muerte como la de una semilla, un grano de trigo que cae en tierra y tiene que morir para dar fruto. Es un texto muy teológico, el que ordinariamente es tenido como evangelio clásico sería la resurrección de Lázaro. Jesús se revela en esa acción como la resurrección y la vida. Hoy insiste en la glorificación del Padre por medio de la obediencia. Ese es el verdadero sacrificio. Pidámosle al Señor que también nosotros podamos seguir a Cristo con ese espíritu. Antes de celebrar los misterios, reconozcamos así nuestros pecados. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, y ten piedad. Señor, y ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados, nos dice el Señor hoy por medio del profeta Jeremías. Lectura del profeta Jeremías. Vendrán días, dice el Señor, en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Ellos quebraron mi alianza, siendo yo el Señor de ellos. Esto declara el Señor. Cuando llegue el tiempo, yo pactaré con Israel esta otra alianza. Pondré mi ley en su interior, le escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, pues me conocerán todos, del más grande al más humilde, porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con el espíritu firme. No me arroje lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con el espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. La carta a los Hebreos nos muestra a Cristo que por el camino de la obediencia se ha convertido en autor de nuestra salvación eterna. El siervo que al obedecer, el Hijo se convierte en siervo y obedece en nombre de los siervos para que estos, que somos nosotros,
podamos llegar a ser hijos de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo en los días de su vida mortal ofreció su sacrificio con lágrimas y grandes clamores. Dirigió ruegos y súplicas a aquel que lo podía salvar de la muerte, y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aun siendo hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y porque llegó a ser perfecto, los que ahora le obedecen encuentran en él la salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En griego se dice kenosis o kenosis, el anonadamiento, el humillarse, el rebajarse hasta no ser casi nada. Es lo que Cristo quiere expresar también en el lavatorio de los pies, en aquella última memorable escena en la que instituyó la Eucaristía. Desde entonces, la cena y el servicio humilde, purificador, van unidos. Abre mi oído, quiero escucharte, de tu palabra, quiero llenarme. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había allí, en medio de la gente, varios griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios en esa fiesta. Se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, en Galilea, para pedirle un favor. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron donde Jesús para decírselo. Por toda respuesta Jesús declaró: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará el que me sirve. Si alguien me sirve, mi Padre le dará honor. Me siento turbado ahora. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Pero no, pues precisamente llegué a esta hora para enfrentar esta angustia. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Algunos de los que estaban allí y que escucharon la voz decían: fue un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Entonces Jesús hizo esta declaración: esa voz no fue por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el amo de este mundo va a ser expulsado. Y cuando yo haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Jesús daba a entender así de qué modo iba a morir.
Palabra del Señor. Tenemos una combinación difícil de lecturas, ¿verdad? En tiempo de Cuaresma, aunque a veces las primeras lecturas, o sea, siempre nos dan una pista, como en todo el tiempo ordinario también. Para el Evangelio no están organizados los domingos de Cuaresma y también de Pascua de ese modo directo, sino que las primeras lecturas tienen un procedimiento, un seguimiento por sí solas, así las segundas y también el Evangelio. Aunque de alguna manera la segunda sirve de enlace, pero en este tiempo no es tan evidente ese enlace, y sobre todo entre la primera y el Evangelio. Por eso escuchábamos a Jeremías hablarnos de la nueva alianza. ¿Y qué tiene que ver esto con que Jesús sea elevado en la cruz y dé su vida por nosotros? Pues que ahí es cuando se va a consumar esa alianza que empezó muy antiguamente, cuando el pueblo empezó, Dios empezó a convocarse un pueblo, llamando a Abraham, recuerdan el primer domingo, nuestro padre en la fe. Noé fue el primer domingo. Luego Abraham, con él hizo un pacto. Luego Moisés, la ley. La interiorización de la ley viene muchos siglos después y quiere ser un llamar al pueblo, a todo el pueblo de Dios, a considerar que el sacrificio que Dios quiere es el de un corazón convertido y que de él broten las obras nuevas de ese nuevo pueblo que Él se ha buscado y que Él se ha ido formando con el pueblo hebreo. Que no basta el cumplimiento y que ese cumplimiento exterior puede convertirse inclusive en un obstáculo, como lo fue, ¿verdad? Todas las diatribas, o la mayoría de las diatribas entre Jesús y los fariseos y los escribas y los saduceos que están en el sumo sacerdocio, tienen que ver con esa diferencia, ese modo diferente de acercarse a la ley de Dios. Uno material, cuántos pasos puedo dar el sábado, el tributo al templo, el impuesto, todo lo demás. Y la mirada profunda en el espíritu que nos hace descubrir que esa ley no la cumplimos si no ejercemos la misericordia y el perdón, y que tiene que ver el nuestro, el que recibimos nosotros o pretendemos recibir, con el que estamos dispuestos a conceder también. El momento culminante de eso será en la enseñanza del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Conocer a Dios y cumplir sus palabras, sus mandatos, eso es parte de nuestra vida. Y nosotros cristianos, siglos después de eso, hemos acogido esa antigua ley que nos viene como un basamento para sobre él construir esa nueva vida en el Espíritu que nos ha traído Cristo y que hemos recibido en el bautismo. No basta cumplir unos preceptos, hay que cumplirlos en el corazón primero y hay que ejercerlos con el corazón, con espíritu nuevo. La misericordia es la clave. Si no está presente, ¿no? Como el oxígeno, si no está presente el oxígeno no hay combustión. ¿Verdad? Tan sencillo como eso. Y no podemos respirar. Podemos aspirar el aire y nos morimos pronto porque el oxígeno nos es vital. Bueno, así es la misericordia en la vida del cristiano. La carta a los hebreos, que
Cada vez que la tocamos yo digo que es un texto poco conocido, está ahí, desde siempre, en el Nuevo Testamento, pero lo conocemos poco, algunos textos aislados, siempre nos luce un poco misteriosa, pues tendríamos que interiorizarla más, comprenderla mejor, porque es un puente verdadero entre la espiritualidad de la espera del Mesías, veterotestamentaria, que concluye en Cristo, y la plenitud de la vida que Cristo nos ha traído, mirándola a través, sobre todo, del culto, que es la congregación de los hijos de Dios, que es el lugar de la Eucaristía, del amor, de la palabra, del aprendizaje, y del aprendizaje a poner en práctica, en obras, esa enseñanza, ese amor. Hoy nos habla el autor de la carta a los Hebreos de algo que nos permite comprender mejor las palabras de Jesucristo cuando nos da la alegoría del grano de trigo, con la cual Él nos explica el sentido de su muerte y también de la nuestra, porque todos moriremos, pero esperamos vivir para Dios. Cristo, en los días de su vida mortal, ofreció su sacrificio con lágrimas y grandes clamores. Y en el Evangelio escuchamos el equivalente en San Juan a la agonía del huerto en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Esa agonía, esa oración de Jesús en el huerto, con Pedro, Santiago y Juan como testigos dormidos, ¿no? Porque se durmieron, pero testigos. Allí se los lleva a Él para que ellos sean testigos de ese momento. Está en su equivalente de Juanino, en esta alegoría, y cuando Jesús, después de darnos esa pequeña parábola, dice que su alma está turbada, que tiene angustia, hasta que se cumpla la voluntad del Padre. Él ha venido a cumplir eso, pero cuando se acerca el momento, comprendiendo cómo va a ser, siente angustia y sufre una agonía que ofreció, dice el autor de la carta a los Hebreos, con lágrimas y grandes clamores. Dirigió ruegos y súplicas a aquel que lo podía salvar de la muerte. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, esta prueba es lo que quiere decir, esta copa, es símbolo de la prueba, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aún siendo hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y porque llegó a ser perfecto en su obediencia, los que ahora le obedecen encuentran en él la salvación eterna. También nosotros a veces padecemos angustia y sufrimos agonías en esta vida, y tenemos a Jesús de modelo. Él nos ha enseñado cómo se asume y se vence esa prueba, cómo se supera esa prueba, entregándonos al Padre, como Él. Él nos abrió el camino, no es un asunto de técnica, sino de entrega de amor. El grano de trigo no da fruto si no muere en la tierra. Pudiéramos decir, bueno, no muere, se transforma. Muere. Deja de ser grano de trigo, se abre, parece que se empieza a pudrir, entonces brota el tallito y la raicita. Como esos experimentos que le mandan a hacer a los niños en la escuela, en la clase de biología, ¿no? Una semillita en un vaso, en un algodón mojado, que tiene que mantener la humedad para que vayan viendo cómo la semilla da fruto. Pues eso es un momento para evangelizar a los niños y compararlo con esta alegoría de Jesús que se nos aplica a todos en nuestra vida. Morir es también renunciar, no considerarse en primer lugar, sacrificarse. ¿Cuántas veces en la vida hacemos eso?
aunque lo hagamos a veces a regañadientes, pero cuando es por las personas que queremos y cuando es nuestro deber lo hacemos. Lo mejor sería que lo hiciéramos de buen grado y nos aprovechara doble. También afectivamente nos aprovechase. Porque así sabe mejor y así tiene más mérito. Porque sí, el mérito no es nuestro, es de Cristo en relación a nuestra salvación, pero vamos haciendo mérito cuando lo imitamos y cuando tratamos de asumir su espíritu y hacer las cosas con Él y su estado de ánimo inclusive. Y sabemos superar la angustia con la esperanza que nos transforma al final en la alegría, se nos transforma al final en alegría. La alegría de saber que Dios está con nosotros, que nos socorre, que nos guía, que nos fortalece, que nos premia. Que estamos haciendo su obra, que no siempre se ve tan clarito que no siempre es apreciada, pero es la obra de Dios de todas maneras. Felipe era de Betsaida. ¿Por qué fue a Felipe? Su nombre era griego. Posiblemente era el que mejor hablaba esa lengua que se le llamaba el koiné, la lengua común. Un griego medio zarrapastroso, ¿no? Que hablaba los comerciantes y la gente que pasaba por Palestina constantemente, porque era la lengua común, tan común que a pesar de que los romanos establecieron un imperio que crecía y crecía, hasta el siglo IV no se fue imponiendo definitivamente el latín, que después se fue descomponiendo en lo que conocemos hoy como las lenguas romances, una de las cuales es la mejor de todas, el español. Y no lo digo porque sea la mía, sino porque es la mejor, en todos los sentidos, además de que es analítica. Hasta el siglo IV, que fue en los 300 y pico, que fue cuando San Jerónimo tradujo toda la Biblia al latín, a una sola lengua, a instancias del Papa. Ahora no me acuerdo el nombre de ese Papa, que era muy amigo de él, y él era un erudito en esas lenguas, en griego, en latín que era la lengua que hablaba, griego, arameo, hebreo, y tradujo la Biblia. Y fue cuando la liturgia se fue haciendo latina, porque se hacía en la lengua que hablaba la gente, y todos entendían el griego koiné. Aunque en otros lugares tan antiguos como el comienzo del cristianismo, siempre se celebró en la lengua que predominaba. De ahí sale la liturgia siríaca, en sirio antiguo, donde estuvo el Papa hace poquito, en Irak, la iglesia caldea, que es católica, la celebran en arameo, la lengua que hablaba Jesús en realidad. Una lengua muy antigua, era mucho más elaborada que el hebreo. Fue la lengua diplomática del Medio Oriente por muchos siglos. Se impuso la lengua de los caldeos, el arameo. Pero en el occidente predominaba el griego y se fue poco a poco siendo sustituido por el latín. Si ustedes han estudiado la lengua española bien, saben que mucho de nuestro vocabulario viene del griego pasado por el latín, más que nada por la pronunciación y la escritura. El alfabeto griego es diferente al nuestro, pero el origen de la palabra, la raíz y el significado viene de aquella lengua antigua, mucho más elaborada que el latín, de la cual el latín se enriqueció muchísimo después que conquistó a Grecia y esa cultura. La conquistó militarmente, pero los griegos lo conquistaron culturalmente. Eso lo estudié en primaria. Lo enseñaba la maestra de español. Hablan a Felipe, y Felipe va a ver a Andrés,
otro nombre griego, y los dos van a ver a Jesús. Y a veces nos desconcertamos porque de pronto Jesús exclama con una oración, ¿no? Como que nos parece que se sale del diálogo, pero no es así. La respuesta de Jesús es una consideración en alta voz. Aquellos griegos seguramente eran prosélitos, de los que habla el libro de los Hechos el día de Pentecostés, de origen extranjero, que iban a Jerusalén a adorar. Eran hebreos de corazón, aunque no lo eran de raza. Posiblemente muchos, ninguno estarían circuncidados, pero vivían en ese acercamiento religioso del pueblo hebreo. Y quieren ver a Jesús. Ya Jesús entró en Jerusalén triunfantemente. Si no busquen el Evangelio de San Juan. Ya antes había resucitado a Lázaro. Todos esos dos acontecimientos preceden esta declaración de Jesús, que en la resurrección de Lázaro le ha dicho a Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Y ella le va a responder: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de eso ocurren otras cosas y entra Jesús en Jerusalén, en lo que vamos a celebrar el próximo domingo, el Domingo de Ramos. Y estando en Jerusalén ocurre este encuentro y esta declaración que, como les decía, contiene el momento también de la agonía del huerto. Mi alma está angustiada, está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Otra teofanía, el Jordán, la transfiguración, ya en Jerusalén, cuando Jesús se entrega al Padre y el Padre promete su glorificación. ¿Y cómo va a glorificar Jesús al Padre? Con su obediencia hasta la muerte de cruz por nosotros. Ese misterio de amor, esa acción de amor que se fraguó en el seno de la Santísima Trinidad y que asumió el Hijo en su encarnación, enviado por el Padre y asistido por el Espíritu Santo, a quien Él luego también nos va a enviar para que complete su obra. Nosotros estamos llamados a imitar a Jesús en todo. Y estamos llamados por Él desde la cruz. Jesús nos atraerá desde lo alto, para que cuando lo miremos con fe. La palabra mirar, ver, es representativa de la fe, aunque miramos. Como en el desierto miró el pueblo de Israel a la serpiente, que era la acusación por sus pecados. Ahora nosotros estamos invitados a mirar al crucificado, que ya no nos acusa, pero en Él vemos clavados nuestros pecados en esa cruz, y redimidos de ella, aceptamos el premio de su sangre en el bautismo y la Eucaristía. Esos son los misterios que con mayor solemnidad nos preparamos a celebrar en la Semana Santa, que empezará el domingo que viene. Para ustedes, si vienen a esta misa, el sábado que viene, en la misa de vigilia del Domingo de Ramos. Pidámosle al Señor que transcurran estos días con mayor oración, con más profunda, con un espíritu mayor de conversión y de agradecimiento, porque al comprender mejor los dones de Dios, los podemos agradecer de todo corazón.
Vamos ahora a celebrar el tercer escrutinio de los catecúmenos. Vengan aquí. Ahora. ¿Dónde más? ¿Lo están viendo por el Zoom? Bueno. Oremos, queridos hermanos, por estos siervos a los que Dios ha elegido para que, unidos a la muerte y resurrección de Cristo, puedan superar con la gracia de los sacramentos la amarga condición mortal. Para que se fortalezcan con la fe contra cualquier clase de engaños del mundo, roguemos al Señor, escúchanos, Señor. Para que se muestren agradecidos a la elección divina por la que pasaron de ignorar la esperanza de la vida eterna a emprender el camino de la salvación, roguemos al Señor. Para que con el ejemplo y la intercesión de los catecúmenos que derramaron su sangre por Cristo, se animen a esperar la vida eterna, roguemos al Señor. Para que todos se aparten con aversión del pecado que despoja de la vida, roguemos al Señor. Para que los que se afligen con la muerte de los suyos encuentren en Cristo el consuelo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que nosotros mismos, al celebrar una vez más las solemnidades pascuales, nos afirmemos en la esperanza de resucitar con Cristo, roguemos al Señor. Escúchanos. Para que el mundo entero, creado por designio amoroso de Dios, alcance nueva vida con el progreso en la fe y en la caridad, roguemos al Señor. Oremos. Oh Padre de la vida eterna, que no eres Dios de muertos sino de vivos, y que enviaste a tu Hijo como mensajero de la vida para arrancar a los hombres del reino de la muerte y conducirlos a la resurrección, te rogamos que libres a estos elegidos de la potestad del espíritu maligno que arrastra a la muerte, para que puedan recibir la nueva vida de Cristo resucitado y dar testimonio de ella por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, que resucitando a Lázaro de la muerte, significaste que venías para que los hombres tuvieran vida abundante, libra de la muerte a estos que anhelan la vida de tus sacramentos. Arráncalos del espíritu de la corrupción y comunícales, por tu espíritu vivificante, la fe, la esperanza y la caridad, para que viviendo siempre contigo, participen de la gloria de tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden ir en paz y que el Señor esté siempre con ustedes. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios la gracia para perseverar en nuestra fe, a la que Él nos ha llamado en Cristo Jesús. Nuestra respuesta será: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que como María sea madre de los que buscan con sinceridad a Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra patria, especialmente por los que sufren el desempleo, la explotación y la marginación, para que todos vivamos como hermanos y construyamos un mundo más justo, fraternal y solidario, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que anuncian el Evangelio, para que su entrega dé frutos de santidad y conversión entre quienes lo escuchan, oremos. Escúchanos, Señor, nuestra oración. Por todos los hombres y mujeres, para que en Jesús, que dio su vida por amor, encuentren consuelo, esperanza y fortaleza, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todas las embarazadas que enfrentan dificultades, para que Dios les conceda su protección y las lleve a lugares compasivos y que apoyen la vida, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que son perseguidos a causa de la verdad, para que no claudiquen de sus convicciones y den testimonio de los valores auténticos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nosotros aquí reunidos, para que la celebración de nuestra fe avive nuestro deseo de ver a Jesús y de gozar eternamente de su presencia, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te damos gracias, Señor, porque nos has convocado a escuchar tu palabra, a hacer la vida y a transformarla en obras de amor y misericordia. Que cada día estemos atentos a ella, estemos atentos a tu Hijo, que vive por los siglos de los siglos. En estos momentos, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar al Dios indefenso que ha nacido en un portal y ha muerto en la cruz para las almas salvar. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. El que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Romelio, Carlos Pastor, Yolanda, Eumelia, Armando, Isabel y Alcali, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quien se ama a sí mismo, su propia vida perderá. Pero quien se entrega a los demás, vida entera alcanzará. Quien se ama a sí mismo, su propia vida perderá. Pero quien se entrega a los demás, vida entera alcanzará. Padre, ha llegado la hora. Padre, líbrame de esta angustia. Padre, glorifica tu nombre. Padre, ha llegado la hora. Padre, ha llegado la hora. Padre, líbrame de esta angustia. Padre, glorifica tu nombre. Padre, ha llegado la hora. Si
siga, dice el Señor. Y aquel que me sirva, mi Padre lo honrará. Padre, ha llegado la hora. Padre, líbrame de esta angustia. Padre, glorifica tu nombre. Padre, ha llegado la hora. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse por unos avisos, para que los oigan en paz. No estén impacientes. Bueno, siempre las buenas noticias se dan primero, ¿verdad? Aunque aquí no hay ninguna mala hoy, pero en las ventas de plantas, todavía no tenemos la cifra exacta, pero en las ventas de plantas que se han hecho las semanas anteriores, organizadas por Israel y muchos hermanos de Maús y de comida. Como no ha habido festival este año, ellos quisieron hacer algo que aportar una ayuda importante y recaudaron más de $9,000. Como fueron ustedes los que compraron plantas y comida, pues deben saber cuánto se ha recaudado. Cuando esté la cuenta completa se pondrá en el boletín. Pero eso es una buena noticia, me parece. No es la única, pero es una buena. Les estamos pidiendo que se anoten, que se inscriban. En inglés dicen register, pero no, en español registrarse es otra cosa. Que se inscriban para las actividades de la Semana Santa, que van a ser a partir de este martes que viene a las 9:30, de 9:30 a 4 de la tarde. O sea, son los horarios en que está Mario, el secretario de todos, recibiendo esas noticias. ¿Por qué pedimos eso? Porque no podemos multiplicar los oficios y hay espacio limitado debido a la distancia famosa. Así que les pedimos eso. El Jueves Santo habrá una sola misa. El viernes vamos a tener 2 oficios. En lugar de hacer por la tarde las 7 palabras a las 3, vamos a tener el oficio del Viernes Santo completo a las 3 y después el mismo a las 7. Las 2 veces será bilingüe, pero de todas maneras el espacio es limitado. Así que hay que inscribirse para que no ocurra lo desagradable de que llegué y no pude entrar porque ya no me aceptaron. Lógico. Si no te inscribiste, no vas a poder venir. Vamos a tratar de poner hacia afuera para los que de todas maneras vienen porque no oyeron, porque no ven nunca esto y se aparece la pantalla con el audio para que si no se quieren ir, pues puedan participar afuera de lo que está ocurriendo dentro. Así que para el jueves, para el viernes, para el sábado santo, en la vigilia, que hay espacio también muy limitado, porque además
estarán los catecúmenos en sus bautizos y confirmaciones y primera comunión con sus padrinos, etc. Ya el próximo sábado, o sea, para el Domingo de Ramos también, Y el sábado. para el sábado que viene y el domingo que viene completo. ¿Por qué? Porque suponemos que el Domingo de Ramos vienen más personas que ya quieren venir, pero seguimos con las mismas restricciones, por desgracia. Yo esperaba que hubiera habido un cambio, pero bueno, poquito a poco, ¿verdad? Mientras tanto, los que no puedan venir, siempre lo pueden ver en casa, en vivo o diferido, si no lo pueden ver a esa misma hora, y participar con su parroquia de estas grandes celebraciones. Sí. El miércoles santo siempre tenemos confesiones por la noche. Invitamos varios padres. Hay 3 más, ¿no? 4. Así que no los defrauden, vengan. Vengan a confesarse. El miércoles santo. El sábado que viene yo también estaré confesando como hoy, a partir de las 5, pero el miércoles tendremos varios padres, 4 más, para ayudarnos en ese menester. Y todos los que no lo hayan podido hacer o quieran venir a esa ocasión, puedan venir a confesarse con calma y con holgura. Y buscar a otro confesor, que a veces eso también está mandado en el derecho canónico, que los párrocos tenemos la obligación de proveer, aunque sea en las ocasiones solemnes de la liturgia, otros confesores para que los fieles puedan confesarse con otros sacerdotes si lo desean. Eso lo podemos hacer aquí con mucha facilidad. Vamos con el carro a otra parroquia, pero casi nadie lo hace. La mayoría prefiere su casa de oración, para que sepan que es así. Cualquier duda, llaman por teléfono, se aclara. En la página web está informándose siempre lo que está pasando, en Facebook, así que no duden en buscar esa información y en anotarse si tienen la intención de venir a esas celebraciones a partir del sábado que viene, sábado de Ramos. Bien, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Hazme un instrumento de